Buenas tardes, mi nombre es Nelcy Natalie Rucha del Río y junto con mis compañeras Carol Tiana Páez y Karim Villamil les vamos a dar a conocer el plan de emergencias y contingencias para la empresa Pego y Asociados SAS. Como introducción tenemos que la gran cantidad de la comunidad puede verse afectada por los grandes eventos naturales como lo son los terremotos, amenazas que pueden causar intencional o accidentalmente, como lo son los incendios o incidentes que pueden ocurrir por la naturaleza en la sociedad, derivados como tal de ataques, robos y entre otros. Este plan es una herramienta invaluable para la protección tanto del personal como las instalaciones y los activos que se encuentran en esta empresa. Como objetivo general tenemos el prevenir adecuadamente las situaciones de emergencia, incluidas cualquier amenaza potencial para la seguridad del personal, instalaciones y activos. En nuestra empresa Pego y Asociados, como objetivos específicos tenemos disponer de recursos tanto físicos como humanos, examinar el nivel de riesgo y vulnerabilidad, determinar y evaluar los riesgos, crear medidas de precaución y protección, el brindar a quienes estén expuestos las herramientas cognitivas y conductuales. También tenemos que proteger los bienes y recursos e implementar una estructura organizativa y un plan de activación que se adapten a los requisitos de la respuesta ante emergencias. Como alcance tenemos que se acatará el artículo 18 del decreto 423 del 2006, que establece como tal el alcance institucional de los planes de emergencia, en donde se denomina como tal la empresa, su establecimiento, persona o actividad de carácter público o privado, cuyas actividades puedan generar riesgos en la ciudadanía. Tenemos como marco legal aquellas normativas importantes en la cual encontramos el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 105, que nos habla principalmente de aquellos primeros auxilios que el empleador debe prestar al accidentado cuando el accidente sea debido a la provocación deliberada o culpa grave de la víctima. También como normatividad importante tenemos la resolución 2400, en la que nos habla como tal en el artículo 37, en los establecimientos industriales y comerciales semejantes al patrón mantendrá un número suficiente de sillas y disposición de sus trabajadores. Esto en cuanto a la disposición sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos. También encontramos como normativa importante el decreto 919, en el cual nos habla del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, en donde se da como tal la atención de desastres a un Plan Nacional para la Prevención de esos. También encontramos el más importante, que es el decreto 2157 de diciembre del 2017, que nos habla de las adaptaciones de directrices generales para la elaboración de un plan de gestión del riesgo de desastres en entidades públicas y privadas. Bueno, en la información general de la empresa encontramos datos generales de identificación y localización de la empresa. Encontramos que esta empresa está localizada en Huate, Cundinamarca, en La Legua. Encontramos aquí aquellos números de teléfono, NI, representante legal, direcciones electrónicas. En tanto a la carga ocupacional encontramos sus instalaciones tanto operativas como administrativas, con una cantidad de personas en la administrativa 1, operativa 7, y con los horarios de lunes a viernes de 7:30 a 6 p.m. Encontramos la caracterización de las instalaciones, entonces encontramos los elementos estructurales, los cuales se basan en ladrillo, tejas, baldosas, tablón, cemento, entre otros, y la carga de combustible que va derivada a aquellos que son de cartón, plásticos, neumáticos, papelería, aceites y sustancias químicas que representan 1% de carga de combustible entre los 35, 25, 30, 1 y 5 y 10%. El listado de herramientas y equipo, encontramos el área, el equipo y sus representativas herramientas, en el cual está la recepción, atención al cliente, exhibición de motocicletas, oficinas administrativas y el cuarto de aseo. Encontramos aquellos materiales que se utilizan, también aquellos equipos como computadores, cajas registradoras, soportes de iluminación, jabones como tales, dentro de las herramientas encontramos la agenda, el sistema para programas y reuniones, el software, folletos, materiales, entre otros. Bueno, encontramos la empresa cuenta con una planta que se distribuye tanto en la recepción, como podemos encontrar acá en el plano. Encontramos la recepción, los baños, en donde encontramos la distribución de las motocicletas, la oficina administrativa, las exhibiciones y la oficina de servicio al cliente. Encontramos también la imagen digital con la ubicación de la empresa para una mejor ubicación. El análisis del riesgo. Bueno, el análisis incluye la identificación de vulnerabilidad en las instalaciones de nuestra empresa. Una vez realizada la evaluación de riesgos, se establece procedimientos y medidas para evitar o mitigar aquellos riesgos. Encontramos la identificación de amenazas. Entonces, encontraríamos amenazas de tipo natural, los cuales encontramos inundaciones, sismos, fuertes vientos. En fuente de riesgo encontramos las fuertes lluvias, desprendimientos y postes de luz pública. En la amenaza tecnológica encontramos el cortocircuito, la explosión de neumáticos, las fallas en equipos en incendios debido al exceso de aire en neumáticos, la falta de expresión y mantenimiento, sustancias químicas y adaptaciones electrónicas. Bueno, en la social encontramos el hurto y la extorsión, tanto por inseguridad en la zona y delincuencia común. La metodología que nosotros encontramos es la diamante.
donde se analiza la vulnerabilidad para identificar y medir y evaluar los riesgos de la organización o sistemas que se pueden ver expuestos. La clasificación de la amenaza es posible, probable e inminente. Entonces, posible es aquel fenómeno que puede suceder, probable aquel fenómeno esperado de cuáles existen razones para creer que sucederá, y el inminente es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir. Se identifica por colores: el verde, el amarillo y el rojo. En el análisis de vulnerabilidad encontramos el personal, recursos, sistemas y procesos, personal, organización, capacitación, dotación, recursos, los materiales y el sistema de procesos, servicios públicos, recuperación y albertos. En la clasificación de las variables encontramos el valor del 0, 1 y 0.5 con un criterio de respuesta de no, sí y parcial, y la debida interpretación de cuando no existe o tiene un nivel deficiente 0, 1 cuando se dispone de elementos y recursos, 0.5 cuando se necesita de elementos y recursos. La clasificación de vulnerabilidad está entre alta, media y baja, del 0 al 1 color rojo, del media del 1.0 1 al 2 amarillo, baja del 2.01 al 3 verde. La interpretación de vulnerabilidad por cada aspecto, entonces el bueno, el regular, un malo, con un rango de 0,68 a 1, de 0.34 a 0.67, del 0 al 0.33. Bueno, en la cantidad de rombos encontramos el nivel de riesgo tanto de 3 a 4, significa el riesgo alto, con un porcentaje de 66 a 6%. De 1 a 2 rombos rojos o 3 amarillos, el riesgo es medio tolerable, con un porcentaje de 40 al 65%, y de 1 a 2 amarillos y los restantes verdes del 0 al 39%. La identificación de medidas de seguridad se identifica que puede adaptarse a reducir la vulnerabilidad del sistema. La evaluación de las medidas de seguridad se evalúa como tal la efectividad de las medidas de seguridad identificadas para reducir la vulnerabilidad, y el análisis que nosotros encontramos en el informe de seguimiento se redacta como tal un informe de los resultados del análisis de vulnerabilidad y se recomienda aquellas medidas que pueden mejorar en ese sistema. Cordial saludo. Bueno, entonces continuamos con el análisis de vulnerabilidad. En este análisis encontramos la información general de la empresa, la información del centro de trabajo y la información del análisis de vulnerabilidad. Entonces, acá se hace el análisis de probabilidad para las diferentes circunstancias y actividades que se pueden presentar. Entonces, se hace el análisis de probabilidad para el plan de evacuación, para la alarma para evacuación, ruta de evacuación, los edificios de evacuación, los puntos de reunión, la señalización para evacuación, las rutas de evacuación nuevamente, la ruta principal de evacuación, sistemas de detección, la señal de alarma, el sistema de iluminación, el sistema contra incendios, el coordinador del plan, la brigada de emergencia, las entidades de socorro, los ocupantes del edificio, o sea, todo esto con los fines de identificar si se está cumpliendo o no en esta empresa con con cada una de estos parámetros, ¿cierto? Entonces, acá decimos que nos encontramos en, ya les muestro. Respecto al factor humano, nos encontramos con una calificación del 36. Esto pues nos puede conllevar a lesiones leves incapacitantes. En factor de recursos sobre propiedad encontramos un puntaje de 39. Esto pues está dentro de una destrucción del 30% de las instalaciones. En puntaje para recursos sobre el negocio es de 14, entonces esto es menor de 500.000 pesos. También encontramos el puntaje de 42 para el factor para factor de sistemas y procesos. em, y también encontramos el factor ambiental. El factor ambiental lo encontramos con un puntaje de 34, lo que nos lleva a que se encuentre en fuentes en áreas secundarias o áreas externas. Bueno, pues entonces decimos que a raíz de esto, la tabla del factor humano, del factor de recursos sobre propiedad, se encuentra en un riesgo, en una vulnerabilidad relevante, y la tabla del factor del sistema y procesos y factor ambiental se encuentra en una vulnerabilidad crítica. Bueno, pues acá terminamos el análisis de vulnerabilidad. Continuamos con la priorización de escenarios y medidas de prevención. Pues para la priorización de amenazas que se tienen en cuenta los siguientes tipos de intervención. Entonces, tenemos en cuenta las medidas de intervención y tipo de medida para incendios, sismos o temblores, explosiones, fallas en equipos, hurtos y asaltos. No me quiero extender, pero pues para cada una se realizó un análisis mitigativo, digámoslo así, en el cual estuvimos visualizando que todo se encuentra en prevención. Continuamos con los planes de acción. Estos planes de acción está para el plan de acción general en caso de emergencia. También tenemos el plan de acción de información pública en caso de emergencia, el plan de evacuación. Tenemos casos en los que se debe evacuar. Este también es
un plan importantísimo. En este plan donde se debe evacuar, tenemos en caso de incendio, en caso de explosión, en caso de sismo terremoto. También encontramos acá las rutas de evacuación por medio de una figura. Entonces, acá nos dice que las flechitas verdes significan salida de emergencia, que los punticos son ruta de evacuación y el rectángulo es punto de encuentro. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, el tiempo de salida, pues acá se determina de acuerdo a las medidas de cada puerta, de la cantidad de personas que puedan haber en ese momento. Em, entonces acá se tiene en cuenta todo eso para las medidas y pues se hace una estimación, digamos, pues por cada persona, ¿cierto? Entonces para la salida de oficina se tiene un tiempo de salida más o menos de 1,4 minutos por segundo de 10 personas y para la salida principal de 1,7 minutos por segundo para 20 personas. Em, tenemos el sistema de alerta para evacuación, entonces tenemos todo completo, digamos, en el caso de seguridad, de conocimiento de rutas, organización, capacitación y entrenamiento, exclusividad, todos estos factores que se necesitan. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Dayana Páez y a continuación les daré a conocer el esquema organizacional para la atención de emergencias. Les voy a nombrar cada una de las etapas y también sus funciones. El componente de comandante de incidentes, antes debe brindar información a la comunidad de la organización, programar jornadas de capacitación y asimismo desarrollar ejercicios de entrenamiento tales como simulacros. Durante, debe evaluar las prioridades del incidente, desarrollar y ejecutar planes de acción y asimismo administrar los recursos, suministros y servicios. Después, debe auditar el resultado de las medidas de actuación previstas, también debe coordinar la recolección de los informes y por último elaborar un informe. De acuerdo al componente de seguridad, antes de identificar los peligros, evaluar los riesgos y diseñar medidas de control. Durante la supervisión y monitoreo e investigaciones de incidentes y accidentes, en caso de que ocurra, se realiza una investigación para identificar las causas y tomar medidas preventivas. Componente enlace, antes debe establecer la conexión entre dos componentes o dispositivos. Durante, debe transmitir la información de un componente a otro asegurando que ésta se transmita correctamente. Después, se debe finalizar la conexión y asimismo verificar la conformación de la recepción de los datos por parte del dispositivo destino. El componente información pública, antes de organizar y presentar la información y asimismo la difusión de la información. Durante, debe formular y emitir la información acerca del incidente y respetar las limitaciones para la emisión de información. Después, debe evaluar la información y asimismo hacer un informe final, como lo mencioné anteriormente. El componente de operaciones, antes debe elaborar y actualizar los planes de acción. Durante, debe desarrollar los componentes de operaciones de los planes. Después, debe supervisar las operaciones y determinar las necesidades y solicitar los recursos, suministros o servicios adicionales. El componente de logística, antes debe supervisar las acciones de abastecimiento, recepción, almacenamiento y control de inventarios. Durante, debe supervisar los servicios y necesidades de apoyo para las operaciones planificadas. Después, debe notificar la unidad de recursos acerca de la selección de logística. El componente planificación, antes debe supervisar la preparación, proporcionar predicciones, organizar la información, después proporcionar servicios de fotocopiado, empacar y almacenar los archivos y establecer todas las actividades de registro. Después debe preparar y procesar la información y mantener una lista y muestra de registro de llegadas de los recursos. Por último, el componente de finanzas y legal, antes debe recopilar toda la información, durante debe informar al comandante del incidente y desarrollar un plan operativo para el funcionamiento de este. Y por último, debe informar al personal administrativo sobre todo asunto y manejo de negocios del incidente. Continuamos con los grupos de respuesta a la emergencia y la brigada está conformada y constituida por un grupo de voluntarios organizados en conocimientos, entrenamiento y práctica que apoyan a la prevención y control de situaciones que se puedan presentar en la empresa Pego y Asociados. Esta brigada de emergencia debe estar conformada por un líder designado quien será responsable de coordinar todas aquellas actividades de respuesta ante aquellas situaciones de emergencia. Las temáticas en las que debería formarse y entrenarse los miembros de la brigada de emergencias están en primeros auxilios, evacuación, prevención y control de incendios, manejo de sustancias peligrosas, comunicaciones, planificación y gestión de emergencias. De acuerdo al Comité de Ayuda Mutua se encuentra la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos, Club de Voluntariado, Centro de Salud y jóvenes investigadores ambientales. Para fortalecer aquellos mecanismos de ayudas durante la articulación de estas organizaciones, es importante establecer una coordinación efectiva y promover la colaboración entre ellas. A continuación presentamos el nombre de la organización y aquellos servicios que nos presta. La Cruz Roja nos presta atención médica de emergencia, la Defensa Civil
evacuaciones, búsqueda y rescates, los bomberos, extinción de incendios y también atención médica de emergencia, el club de voluntarios, limpieza de las calles, el centro de salud, consultoría, medicina preventiva y programas de vacunación. Y por último, los jóvenes investigadores, que son aquellos que hacen una recolección de datos y también recomendaciones de políticas públicas. Con las funciones del Comité de Ayuda Mutua, que es una instancia encargada de coordinar y facilitar la colaboración entre las organizaciones involucradas. Sus funciones son tales como la coordinación, la planificación, el intercambio de información, evaluación de monitoreo y también el apoyo técnico y capacitación. Aquellos grupos de apoyo se encuentra la ARL Positiva, la Estación de Bomberos, la Policía Nacional, el Hospital, la empresa del acueducto, también la de Energía, Cruz Roja y por último la Defensa Civil. Continuamos con suministros, servicios y recursos, que es una valoración de recursos disponibles para dar respuesta a diferentes emergencias que se puedan presentar dentro de la empresa Pegos y Asociados. En cuanto a los suministros a nivel interno, tenemos los siguientes: una camilla, un botiquín fijo y uno portátil, inmovilizadores cervicales de miembros inferiores y superiores, extintor portátil y también un silbato. El botiquín de primeros auxilios, también manejamos un botiquín de primeros auxilios tipo A, que cuenta con gasas, alcohol, algodón, yodopovidona, que es un jabón quirúrgico, bajalenguas, guantes, vendas elásticas, curas, solución salina, termómetro, tijeras, linterna. En cuanto a los servicios, contamos con 4 teléfonos, los cuales están en el área de recepción cuando ocurra una emergencia. Las entidades son las siguientes: la Estación de Bomberos, la Policía Nacional, el Hospital Salvador y también la Defensa Civil. Como recursos a nivel interno contamos con un rubro presupuestal para el plan de emergencias y contingencias, y pues de igual forma la empresa Pego y Asociados cuenta con una brigada de emergencias que está conformada por funcionarios de la empresa. Continuamos con los simulacros. Los simulacros son prácticas planificadas y controladas que se van realizando dentro de la empresa con el fin de capacitar al personal de cómo responder de manera efectiva y segura en caso de emergencia. Sus objetivos son detectar los puntos débiles o fallas en la puesta en marcha de este plan, identificar la capacidad de respuesta, evaluar la habilidad del personal, promover la difusión del plan entre los empleados e identificar las instituciones que pueden acudir a la empresa para brindar un apoyo. En cuanto a la planeación de la actividad, se debe identificar los riesgos y los escenarios, también los objetivos y metas, también los participantes y el rol que tiene cada persona dentro de la comunicación y notificación, recursos y también rutas de evacuación y puntos de encuentro. En la ejecución de la actividad se debe iniciar pues con una explicación del simulacro, de la emergencia que se va a realizar. También debe estar la participación activa por parte de todos los miembros de la empresa. También se debe hacer una observación y una evaluación. Y por último, la adaptación y cambios en tiempo real, es decir, problemas inesperados durante el simulacro. Y por último está la evaluación de la actividad, que primero pues el jefe de brigada reúne a todos los participantes pues para que ellos den su punto de vista, también proporcionar una retroalimentación específica pues para saber en qué podría mejorarse. También está la identificación y lecciones aprendidas, está la actualización de planes y procedimientos y por último una planificación futura pues basándose en los resultados de este simulacro. Bueno, la frecuencia en la que se debe realizar estos simulacros es como mínimo 2 veces al año. ¿Sí? De esta se trata de capacitar el personal y pues siempre se debe hacer de forma regular para que pues estén al tanto de los procedimientos de emergencia. También revisar cuándo se lleva a cabo y qué se aprendió de cada uno de los simulacros y pues cumplir con las regulaciones y requisitos legales vigentes en la empresa. Continuamos con la implementación, que pues se mencionan una serie de actividades que se van a realizar en el plan de emergencia en cada mes, donde se va a realizar una capacitación al personal, una revisión y actualización de contactos, realización de simulacros, notificación a cuerpo de bomberos, preparación y distribución de recursos de emergencia, revisión del plan con los equipos de respuesta de emergencias, revisión de la capacidad de extinción de incendios, evaluación de la efectividad del plan y asimismo la revisión anual y actualizada del plan. Por último, se encuentra auditoría, que es un tipo de lista de chequeo para aplicarla cuando se efectúe la auditoría del contenido del documento y la implementación de este. Aquí podemos observar que cuenta con un ítem, un puntaje máximo, un puntaje asignado y la observación. Aquí podemos observar que cada uno de los ítems ha sido cumplido por parte de la empresa Pego y Asociados SAS de acuerdo a los roles y responsabilidades de cada miembro del equipo de respuesta a emergencias, a rutas de evacuación y puntos de encuentro, a los recursos y suministros de la empresa que están listados y actualizados.
también los procedimientos de notificación a los cuerpos de bomberos y también distintos registros de ejercicios y simulacros anteriores. Muchas gracias.